Hoy toca hablar de dinero, concretamente de las operaciones más costosas de la historia del Athletic Club. Repasamos cuáles son los 10 fichajes más caros de la historia del Athletic. Vamos para allá. Seguimos en semana de parón y hemos traído también otro vídeo atemporal, otro vídeo distinto, y esta vez, como he dicho en la introducción, hablamos de economía, hablamos de dinero y hemos recopilado los que según Transfermarkt son los 10 fichajes más caros de la historia del Athletic. Eneco, algo que comentar y entramos ya con el décimo. Nada, al final estamos hablando de un equipo en el que no se caracteriza por hacer muchos fichajes durante los mercados de invierno y de verano, pero nos parecía interesante hablar de cuáles han sido los 10 más caros de la historia en este momento de parón que tenemos. Así que un vídeo interesante y curioso para saber pues un poquito en qué se ha gastado la economía del Athletic en los últimos años. Hay de todo y empezamos con el puesto número 10 para Santi Ezquerro, procedente del Atlético de Madrid por 6 millones de euros en la temporada 1998-99 y tenía 21 años en el momento del fichaje. Ezquerro, un mítico al que en este caso tú y yo, pues y muchos de nuestros seguidores seguramente no vieron jugar. Eso es un jugador que para nosotros es desconocido en cuanto a lo futbolístico porque poco lo hemos visto más allá de vídeos, lo que nos hayan contado nuestros aitas y demás, pero un jugador que en cuanto a carrera, ahora nos lo contarás, pues tuvo una carrera bastante exitosa. Así es, porque son 7 temporadas las que jugó en el Athletic, 260 partidos, se dice pronto, 59 goles como delantero centro que era, y luego tras una temporada con 19 goles, el Barça cogió y dijo para mí, por 2 millones de euros, y es un jugador que actualmente está retirado. Eso sí, yo creo que 6 millones para la época era bastante, pero es un precio que a día de hoy se queda en nada. Aún así, top 10 de fichajes y un jugador que desde luego rindió, aunque luego el Barça se lo llevó más barato. Claro, iba a comentar eso. Al final ahora mismo ves 6 millones y parece poquito, pero para la época era dinero. Yo creo que sí que se amortizó porque al final juega 7 temporadas en el club, 260 partidos, 59 goles y se vende luego por 2, lo cual al final estás invirtiendo una inversión de 4 millones por un jugador que te da bastantes goles y buenos partidos en 7 temporadas. Lo cual creo que está bien invertido. Parece poco dinero, pero para la época hay que tener en cuenta que fue una buena pasta la que se dejó el Atlético en Ezquerro. Nos vamos a la temporada 2006-2007 para el puesto número 9, que este lo conoceremos, nos sonará bastante más. Javi Martínez, 6 millones de euros también, procedente de Osasuna B, lo birlamos a nuestros vecinos, como tan conocido es y tanto nos lo echan en cara, y 17 añitos que tenía en el momento del fichaje. Un fichaje que lo ves así a priori con estos datos y era cuanto menos arriesgado, pagar 6 millones, que era bastante dinero, por un jugador de la cantera de Osasuna. Pero luego todos sabemos que es un jugador que salió bien, ¿no, Unai? Sí, no sé qué le verían los directores deportivos de la época, pero acertaron porque en cuanto a su rendimiento estuvo 6 temporadas, 251 partidos en el Athletic, donde marcó 25 goles y 6 asistencias jugando en el centro del campo y fue uno de los que desaparecieron del Athletic, ¿no? Tras la gran temporada con Bielsa en la que nos quitaron a unos cuantos, eso sí, nos lo quitó el Bayern por 40 millones, nada más y nada menos. Actualmente no se ha retirado, está jugando en Qatar. Una de las ventas del Athletic, al final todos nos acordamos de esa famosa venta al Bayern de Múnich. Y en cuanto a los goles, quiero caer un poco en la hemeroteca del club y recordar ese gol al Sevilla en las semifinales de Copa, en ese gran partido, ¿no? Ese 3-0 en San Mamés, tan famoso ante el Sevilla. Entonces es un jugador que ha sido importante y que seguramente estemos hablando de unos jugadores que con los añitos que ha estado, pues más irrupción ha tenido y más nos ha hecho ganar, sobre todo en lo económico. Y de los que más dinero dejaron, ¿eh? Porque Eso 40 es, millones que pagó el Bayern se dice se pronto. dice pronto. Puesto número 8 para un jugador que se nos fue, pero ya vuelve a estar con nosotros, Ander Herrera, 7,5 millones de euros, procedente del Zaragoza. El fichaje se hizo en la temporada 11-12, justo para la temporada de Bielsa y de la Europa League, y tenía 21 añitos en el momento del fichaje. Eso es, jugador conocido por todos, actualmente en la plantilla, otro de los jugones de este Athletic Club. En esta lista hay unos cuantos y que ahora veremos pues cuál ha sido su transcurso en el Athletic, aunque todavía continúa, obviamente. Evidentemente, porque han sido 6 temporadas contando la actual, las que lleva Ander Herrera en el Athletic, 186 partidos, donde ha marcado 11 goles y repartido 23 asistencias, y es otro de los que por los que sacamos mucha pasta, porque el United pagó 36 millones por él,
esta vez esperó unos añitos más en la 14-15 y actualmente está a las órdenes de don Ernesto tras pasar por United y PSG. Ha hecho una carrera cuanto menos importante. United, PSG, luego en el Athletic, uno de los Athletic más gloriosos, y vuelve y gana la Copa. Un jugador que en cuanto al rendimiento futbolístico ha triunfado. Además ha sido clave en sus momentos para el United con Mourinho y para el PSG, donde era titularísimo. Y ahora mismo hay que decir que es una gozada tener un jugador con esta calidad en plantilla, y dice mucho del equipo que tenemos que ahora mismo no sea ni titular Estando Herrera. Ojalá los números Sí. que vemos ahí pues se sigan multiplicando, porque es un jugador que tiene muchísima calidad. Un veterano con una carrera bonita, ya se puso en duda bastante su regreso porque no convencía a todo el mundo, se habló incluso de la posibilidad de que volviera a Zaragoza, de donde lo fichó el Athletic, pero un jugador, pues eso, con una carrera ejemplar, con equipos bastante significativos, con mucho nombre y que actualmente, pues como digo, está a las órdenes de Ernesto Valverde. Puesto número 7 para Beñat Echevarría. ¿Cómo ponía las faltas? 8 millones de euros procedente del Real Betis. Lo fichamos en la temporada 2013-14 y tenía ya, este era un poco más mayor, 26 años en el momento del fichaje. Otros jugadores que se ganó el cariño, ¿no?, de la afición de San Mamés, tal vez por nombre no sea el jugador más llamativo de esta lista, pero en cuanto a rendimiento fueron temporadas espectaculares donde nos dejó grandes goles de todos los colores, pero sobre todo de falta, siendo estadísticamente un jugador que en cuanto a faltas era más peligroso que hasta el propio Messi. Qué infravalorado Beñat, ¿eh? No, como tú has Sí, sí. dicho, no mucho nombre, pero no mucho más allá de las faltas se hablaba de Beñat, pero qué jugón que hemos tenido durante muchos años. Concretamente durante 8 temporadas en las que disputó 242 partidos con la camiseta rojiblanca, 12 goles, 32 asistencias y tras quedarse sin equipo estuvo 1 o 2 años, me parece, en Australia y actualmente es un jugador que está retirado. Es un jugador que de hecho una que otra vez me lo he encontrado por las calles de Bilbao, creo que sigue viviendo en Bilbao, y un tipo que, bueno, siempre que le veo, pues la gente le para, le reconoce, porque es un jugador que, ya digo, se ha ganado el cariño de toda la afición del Athletic. No recordaba su paso por Australia, y siéndote sincero, mi último recuerdo suyo es aquella falta al Alavés A la vez, sí. en casa, ese auténtico golazo, es el último recuerdo que tengo de Beñat. Es verdad que cuando se marchó, pues se marchó, creo, el mismo año que se marcharon jugadores como Susaeta, y al final pues te tapa un poco, ¿no?, la marcha de uno por otro, pero venía un jugador que dejó huella y que Samamés no va a olvidar pues esas faltas a la escuadra que lanzaba el bueno del señor de Echevarría. Nos vamos a los 10 millones para el puesto número 6. ¿Qué jugador? Raúl García, 10 millones procedente del Atlético de Madrid, temporada 2015-16 cuando lo fichamos. Y este era mayor, pero lo que nos esperaba por delante, yo creo que nadie lo vio venir. Tenía 29 años y como digo, lo que nos esperaba en un futuro, yo creo que nadie lo hubiera adivinado. Para nada, otros de los fichajes bomba del Athletic Club. De hecho, yo creo que la afición, cuando se hizo oficial el fichaje, mucha gente estaba en su contra, mucha gente tenía su recuerdo del jugador del Atlético de Madrid, que era un jugador al final de los que yo digo que si lo tienes en tu club lo amas y si está fuera lo odias. Es de ese tipo de jugadores sin duda Raúl García, y que durante unos cuantos años hemos podido disfrutar, y se nos ha ido esa imagen que teníamos o que tenían algunos aficionados rojiblancos cuando llegó. Yo creo que entre los fichajes más caros es de los más efectivos, sin hablar Sí. de grandes jugadores que hemos tenido por los que hemos pagado nada o casi nada. Yo creo que entre los más caros es de los que más merecieron la pena esos 10 millones, porque no deja de ser un jugador que en 9 temporadas disputa 363 partidos con el Athletic, donde marca 84 goles, reparte 40 asistencias y duele decirlo, pero actualmente es un jugador retirado. De hecho, de esta lista es el último, ¿no?, de los últimos que se ha retirado, me atrevería a decir, después de haber ganado la Copa del Rey. Así que por lo menos tenemos la certeza de que Raúl se retiró con un título que seguramente será muy especial para él. Puesto número 5 para Roberto Ríos, el jugador que el fichaje que se hizo más antiguamente de esta lista, 12 millones de euros procedente del Real Betis en la temporada 1997-98, la del centenario, y tenía 25 años en el momento del fichaje. Yo esto no lo sabía porque, bueno, me pilló un poco joven, pero por lo que he visto se le conocía como el hombre de las 2.000 millones de pesetas, ¿no? El hombre de los 2.000 millones, que en su día eran pesetas. Hemos tenido que hacer la conversión de pesetas a millones de euros. Y en una entrevista con Relevo hace poco decía que Lopera, el entrenador del Betis, le dijo a él que se pusiera de acuerdo con el Athletic, que le había vendido, así como curiosidad, y fue, de hecho, protagonizó el traspaso más caro en la época de un futbolista español, allá por el 1997.
contarás un poco el rendimiento, pero este jugador le tengo el recuerdo porque lo que dices tú, fue un fichaje muy caro para la época, 12 millones de euros se dice pronto por un jugador que tampoco, que había demostrado muchísimo en el Betis, pero que según me cuenta mi Aita, pues que no acabó para nada triunfando en el Athletic, un jugador que acabó jugando muy poquitos partidos y que al final ha cogido más nombre por lo caro que fue que por lo que aportó futbolísticamente al club. Porque en cuanto al rendimiento, estuvo 5 temporadas, jugó 95 partidos, tampoco son pocos, marcó 5 goles y no jugó en ningún equipo más. Salió del Betis, jugó en el Betis, primer equipo, fue al Athletic y actualmente es un jugador que está retirado. Creo que se retiró el año anterior a nacer nosotros, así que, bueno, evidentemente no hemos tenido oportunidad de verle, pero si no nos hablaba de él Tuaita, pues seguro que no estarían demasiado contentos con él en la época. Me parece curioso porque, claro, estoy calculando un poco que llega al Atlético con 25, está 5 temporadas, así que se retiró bastante joven, con unos 30 años más o menos, ¿no? Creo que ahora tiene 50 y... no sé, no he visto 50 y algo, pero no tengo el número. Pasamos al número 4, a este lo conoceremos más que de sobra, Alex Berenguer, 12 millones de euros también, procedente del Torino, vino en la temporada 2021 y lo fichamos con 25 años. Cómo se reían en su momento Unai desde Torino, por pagar 12 millones por él, los dos Osasuna porque al final ganaba dinero, ¿no? Por el traspaso para haber estado en Osasuna y lo bien que nos ha salido al final. El hombre que nos dio la Copa, el hombre de las grandes noches de San Mamés y un jugador que se ha ganado todo el cariño de todo un estadio como es San Mamés y que le queremos muchísimo al bueno de Berenguer. Yo tengo una broma cada vez que Berenguer no juega al mejor nivel. Y es que digo que efectivamente el Torino nos timó y luego cuando en el otro lado Berenguer saca su mejor rendimiento, hago la broma de que nosotros timamos al Torino con que solo 12 millones pagamos por este jugador y yo creo que con el paso del tiempo la balanza se ha ido decantando a que pues tampoco timamos al Torino, pero desde luego hubo fans del Torino que en su día se reían porque nos habíamos llevado a un jugador que no tenía nada y desde luego nos ha dado mucho. 5 temporadas que lleva ya en el Athletic, 185 partidos, he visto el dato y me ha sorprendido porque se me ha pasado el tiempo volando, 30 goles, 26 asistencias y sumando, y actualmente está jugando a un gran nivel a las órdenes de don Ernesto. Tengo que decir, creo que todos los aficionados ya le conocemos al bueno de Berenguer. Tengo el recuerdo de ese invierno en el que llegó y debutó contra el Alavés, perdón. Y la verdad que veo 30 goles y se me hacen hasta cortos, ¿no? O sea, al final piensas en todo lo que nos ha dado Berenguer y tengo el recuerdo más goles que 30, pero bueno, seguro que esas cifras van subiendo porque estoy seguro de que seguirá unos cuantos años en el equipo. Sí, yo creo que ahora además podemos decir que está en su mejor momento y Sí. a ver qué oportunidades va teniendo de aquí en adelante. Entramos en el top 3, este también, el último que pertenece a la actual plantilla del Athletic, Álvaro Yaló, el bombazo, el fichaje bomba del verano, 15 millones de euros que pagamos al Braga, ha venido esta misma temporada y tenía 24 años en el momento del fichaje. Pues sí, un jugador que de momento podemos decir poquito de él porque le acabamos de ver, ¿no? Ha llegado esta temporada. Bueno, en cuanto al rendimiento, pues ahora lo analizarás. Hay poquito que analizar porque lo que digo, lleva escasos meses en el club, pero que se han dejado 15 millones por él y es un jugador que tiene potencial para que se acaben rentabilizando esos 15 millones. El tiempo dirá. Hay que darle tiempo, pero de momento lleva pues esta temporada jugando en el Athletic, 12 partidos, un solo gol y ha sido 5 veces titular y 7 de suplente. Además, pues bueno, actualmente le tenemos evidentemente en la plantilla y es un jugador que como digo necesita más oportunidades y que tiene que adaptarse. Lo dijimos también en el vídeo de preguntas y respuestas que ya tendréis subido en el canal y 5 veces titular, 7 de suplente, al final ahí se refleja donde tampoco puede dar su mejor rendimiento y que necesita evidentemente tiempo, pero fue cuanto menos sorpresa que en verano pues fichásemos a uno que se colara de repente en el top 3 de fichajes más caros de la historia, que ocupaba Berenguer, esa tercera plaza, a quien fichamos ya hace 5 años. Sin duda, hay que darle tiempo de adaptación, que nos dé alegrías que seguro que nos las va a dar en el futuro. Top 2, Yuri Berchiche. Me he equivocado antes diciendo que era el último jugador ya lo que estaba en nuestra plantilla. Ahora veo a Yuri, evidentemente, Yuri Berchiche, 24 millones de euros. Poco, o sea, no son pocos. Poco, Temporada 18-19 cuando lo fichamos y tenía 28 años. Vino bastante mayor, creo que el más mayor de la lista en el momento de hacer el fichaje. Yo me acuerdo el día que fichamos a Yuri que estaba saliendo del tren
y abrí Twitter y de repente fue como, no sé si vi la noticia oficial o la noticia típica filtrada de que íbamos a fichar a Yuri, pero me acuerdo y lo primero que hice fue ponerme un vídeo de highlights ahí en el PSG porque me llamó bastante la atención, además todavía era bastante más chaval, pues que ficháramos a un jugador pues que estaba en el PSG. Sí, creo que lo hicimos la gran mayoría, ¿eh? Eso sí, le habíamos visto ya jugar partidos de Champions, yo al menos ese partido contra el Madrid jugando en el PSG lo tengo bastante frecuente, ¿no? Antes de que fuese jugador del equipo y que me hizo mucha ilusión el fichaje. Es un jugador que era seguramente de los mejores laterales que se podrían traer, si no el mejor. Sí que es verdad que son 24 millones, pero yo creo que en cuanto a rendimiento y en cuanto al jugador que ha sido para el club, se han acabado amortizando. Sí, porque son 7 temporadas, 209 partidos en el Athletic, 14 goles, 16 asistencias. Y yo creo que por ponerle un pero, las lesiones, porque es un jugador que ha rendido muy bien, que nos ha dado mucho, que todos recordamos ese gol de la semifinal ante el Granada, la final creo que no se jugó, y es un jugador que nos ha dado bastante y que, bueno, sí que es verdad que el dinero puede estar bien amortizado, pero no dejan de ser 24 millones de euros. Sin duda, es una pena que esa final de Copa a la que llegamos pues no acabase jugándose por las circunstancias que existían, pero bueno, siempre quedará en la retina ese gol de Yuri al Granada y todos los momentos buenos que nos ha dado y esa garra que demuestra cada vez que pisa el césped de Samames. Y llegamos al jugador más caro, al fichaje más caro de la historia del Athletic, que es Íñigo Martínez. 32 millones de euros procedente de la Real Sociedad en la temporada 17-18, lo fichamos en invierno, y 26 años que tenía en el momento del fichaje. Yo creo que este es el fichaje que sin duda más me acuerdo no del momento en el que me enteré, pero sí de la bomba que fue que ficháramos a Íñigo Martínez, de lo que causó y de lo que significó ese fichaje en su día. Sin duda la bomba, ¿no? De este vídeo, llegando de la Real, llegando a traspagar la cláusula los últimos días de mercado, todo el revuelo que hubo tanto en Twitter como, bueno, como en Vizcaya y Guipúzcoa, ¿no? Después de lo que pasó. Y un jugador que, bueno, que es más odiado y más querido por parte de la afición, pero que en cuanto al rendimiento, pues fue un jugador que venía a suplir a Laporte, que era seguramente pues, el mejor central de los mejores que había pasado por el club, y acabó, pues como acabó, ¿no? Sí, porque no ha acabado bien la historia. Para ser el fichaje más caro y para haber sido uno de los jugadores mejor valorados por la afición, yo creo, durante su estancia aquí, porque pagamos una pasta y rindió bastante bien. Llegó también en una temporada complicada, que es la de Ciganda, pero en cuanto a su rendimiento, son 6 temporadas, 177 partidos con la camiseta del Athletic, 8 goles y 7 asistencias, y se acabó yendo libre al Barça. Como digo, actualmente está en el Barça y hay que comentar también que en su año en el Barça son 0 títulos y en su primer año sin él, el Athletic ha sumado un título, así como dato. Mucha gente le llama el gafe, ¿no? Porque llegó al Athletic, en cuanto llegó, antes de eso el Athletic estaba entrando en Europa todos los años, fue llegar al Athletic y el Athletic dejar de entrar en Europa y la Sí. Real, que era su ex equipo, empezar a entrar en Europa. Ahora de repente se marcha al Barça y el Athletic gana la Copa del Rey después de 25 años y el Barça ese año se queda con 0 títulos. Bueno, es curioso, ¿no? El dato, mucha gente eso le llama ya el gafe de Ondarru y yo creo que, bueno, parece este año que ese dato se va a romper porque el Barça está como un tiro, pero oye, la curiosidad está ahí, ¿no? Sí, ahora le están yendo mejor las cosas, está siendo titular indiscutible en el Barça y quizá este año sume su primer título, pero bueno, en el primer año en el que sale de Athletic nos da por ganar la Copa y además el año en el que llega no solo no clasificamos a Europa, sino que ya estábamos jugando Europa ese mismo año, pero creo que él no podía jugar con el Athletic. Llegó en enero, seguíamos vivos en fase de grupos, pero creo que no pudo jugar porque ya había empezado a jugarla con la Real Sociedad Claro. y por esa norma pues incluso mientras él estaba en el Atleti, mientras el Atleti jugaba Europa, pero ni siquiera pudo jugar ni un solo minuto Europa con la camiseta del Athletic, así que el mote de gafa yo creo que se lo merece, yo creo que se lo merece. Y habrá gente que le guarde cariño, yo creo que hay de todo, conozco casos de todo tipo, hay gente que le guarda cariño por el nivel que hizo, hay gente que le odia porque salió como salió, bueno, hay de todo. Sí, que la gente nos dé también su opinión sobre Íñigo y sobre lo que ha sido el top, ¿no? A ver si se esperaba otro jugador, a ver si recordaba a X ahí, bueno, que nos den un poquito también ese feedback, ¿no? Sobre lo que han sido estos fichajes y también ha sido un poco vídeo, pues también para cultivizar, no, para culturizar, perdón, mejor dicho, a toda la afición rojiblanca de lo que han sido los mejores fichajes y los fichajes más caros
del Athletic en los últimos meses. Bueno, últimos meses, no, últimos Y años. para ver que no estamos en la Premier y no pagamos 300 millones por Eso una es. estrella que tampoco podríamos. Pero bueno, dejamos por aquí el vídeo. Suscribíos si no lo estáis. Y esta misma semana, si todo va bien, según lo planeado, pues deberíamos subir un vídeo valorando lo que ha sido la temporada hasta la fecha, haciendo un balance antes de ir con el vídeo de la previa de la Real Sociedad. Así que suscribíos para no perderos nada. Nos vemos en el siguiente. Eskerrik asko, Taupa Athletic.